Canal 9 Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con nuestros profesores y alumnos de Audiovisual y Multimedia, con el Arzobispado de la Santísima Concepción y Canal 9 Bio Televisión, hablando de temas interesantes para generar cultura, para generar un diálogo, para saber lo que está pasando en el país y sobre todo en nuestra región. Hoy día tenemos dos buenas invitadas que nos van a hablar sobre innovación y sobre todo lo que está pasando en el mundo académico con los estudiantes. Tenemos a Jacqueline Sepúlveda, ella es farmacóloga, pero ahora, y tendrá que explicar por qué, es directora de la Academia de la Innovación de la Universidad de Concepción. Y tenemos también a Gabriela Riquelme, diseñadora de ambientes y objetos, pero también tendrá que explicar por qué se dedica al programa D-Lab de ICUBO de la Universidad del Desarrollo. Así que yo les doy la bienvenida y empecemos a pensar en el futuro, innovando, y quisiera preguntarle a las dos cómo llegaron a dónde están desde el mundo del diseño y desde el mundo de la farmacología. ¿Partimos, Kira? Bueno, yo soy diseñadora de ambientes y objetos de la Universidad del Desarrollo. Participé como alumna del programa D-Lab el año 2013. Este fue el primer año en que se empezó a dictar el programa en Concepción y ahí empecé a involucrarme con este mundo de la innovación. Yo estaba muy metida en el área del diseño, en ver la disciplina de crear objetos, de crear productos, de crear espacios, y ahí me di cuenta que realmente los diseñadores teníamos la posibilidad de integrarnos al mundo de la innovación, ya que las metodologías que al menos nosotros en la universidad utilizamos son basadas en el mundo del diseño. Ahí me di cuenta, este es un tema súper interesante, es algo que no había visto en mi formación tradicional de diseñadora, y cuando llegué a este, que es un programa de innovación interdisciplinaria, me empezó a llamar la atención el tema y me titulé y empecé después el año siguiente a trabajar en la universidad. Eso fue el año 2014. Estuve trabajando como coordinadora académica de varios de los programas de innovación que tiene la universidad, tenemos distintos cursos también, y después de eso, el año 2016 ya pasé a ser subdirectora del programa D-Lab y ahí estoy hasta la fecha participando. Una pregunta, Gabriela, si tú tienes injerencia ahora en los currículum de diseño de ambiente, ¿qué le agregarías que tú no tuviste? Y estamos hablando de tiempo muy moderno, pareciera ser que la educación de hace 5 años, 3 años, 2 años hoy día es totalmente distinta. ¿Qué le agregarías tú en el currículum de las personas que quieren estudiar lo que tú estudiaste? O sea, que tú no tuviste. Yo lo veo incluso como los cambios que hay desde que yo estudié hasta ahora, la fecha. En la misma universidad se han hecho muchísimos cambios de malla, por ejemplo. Están incorporando el tema de la innovación no solo en el último año como una posibilidad, sino que también se están incorporando estas metodologías desde primer y segundo año. Un cambio notable. Entonces es un cambio bastante importante porque ya uno empieza a tener las nociones y empieza también a abrir el campo laboral finalmente. Uno se da cuenta como diseñador que no solamente puede aportar en su propia disciplina, sino que también es capaz de obviamente trabajar con otras personas y que estas personas también pueden colaborar para el desarrollo de un proyecto o una propuesta innovadora al final. Vamos a volver después para que nos cuentes que trabaja con personas muy distintas, carreras muy distintas, pero quisiera preguntarle a la profesora Jacqueline Sepúlveda, ¿cómo llegó de la farmacología a ser directora de la Academia de Innovación y en qué están? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es realmente una oportunidad interesante de poder compartir sobre los temas que son realmente relevantes en los modelos de educación superior. Me mantengo en farmacología, voy a morir farmacóloga, soy neurocientífica y siempre seguiré siendo farmacóloga. Pero durante mi carrera he tenido la oportunidad de incidir directamente en los modelos educativos de las universidades. Entonces, dentro de los modelos educativos, uno en realidad en las universidades, la misión no es tan solo formar profesionales, la misión es formar ciudadanos
ciudadanos responsables, ¿no es cierto? Y con una formación integral. Entonces, en base a eso, me llamó mucho la atención de que se hace necesario en los modelos de universidades del siglo XXI incorporar la innovación como una competencia transversal. Entonces, en base a eso, hace ya 5 años diseñamos un proyecto, lo postulamos con el objetivo de fortalecer o iniciar un perfil innovador en los estudiantes de la Universidad de Concepción. En una primera etapa fue en las carreras netamente del área de la salud. ¿Por qué en el área de la salud? Que son muchas carreras en la Universidad de Concepción, porque dentro de su malla curricular ellos no tienen asignaturas en donde aprenden metodologías relacionadas con la innovación. Por lo tanto, dijimos, bueno, hagamos asignaturas complementarias de modo que podamos complementar su formación e incorporar netamente el concepto de innovación en su malla curricular. Perdón, profesora, ¿eso significa que la innovación estaba más bien asociada a ingeniería, por así decirlo? Sí, hay carreras que tienen asignaturas en las cuales se les entregan ciertas herramientas vinculadas a innovación y emprendimiento. ¿Y qué decían los alumnos, por ejemplo, de medicina, de odontología, de kinesiología? Innato, empírico, o sea, ellos aprendían, hacían tesis con nosotros, pero justamente en el ambiente en el que nosotros nos desenvolvíamos nos dábamos cuenta de que ellos tenían un tremendo potencial y había que dirigir, buscar las nuevas metodologías de modo que incentivar la capacidad del cuestionamiento, la capacidad de desafiar el status quo, la capacidad de trabajar en forma interdisciplinaria, de formar redes de trabajo, en el fondo aumentar cada vez más su capital social. Una tremenda universidad como la nuestra que tiene todas las áreas del conocimiento, sin embargo los estudiantes están mucho en su nicho y no se conocen entre ellos, no hay capacidad de interacción. Por lo tanto, la Academia de Innovación lo que buscaba justamente en una primera fase, porque ya hemos tenido varias fases, era juntar estos estudiantes de las carreras del área de la salud, entregar conocimientos vinculados a innovación, fortalecer el desarrollo del perfil innovador y al cabo de un tiempo ellos se dieron cuenta, ellos mismos lo solicitan, de incorporar estudiantes de otras áreas. Se incorporaron del área de la ingeniería, del área de las ciencias sociales y hoy en día la Academia de Innovación tiene todas las áreas del conocimiento. Yo veo un cambio bien profundo porque usted partió diciendo que era multidisciplinario y me acuerdo que en la época que yo estudié en la universidad, en los años 70, 80, era muy difícil tomar cursos de otras escuelas, era casi imposible, o sea, que un estudiante de ingeniería tomara un curso de arquitectura, qué sé yo. Pero hoy día yo veo que hay un cambio bien importante. Tú has abierto un mundo de posibilidades de encontrarte con otras personas. ¿Con quién estás trabajando y en qué estás trabajando en concreto? Bueno, yo trabajo dentro de la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo de la Universidad del Desarrollo, específicamente en el Instituto de Innovación Interdisciplinaria, que este es finalmente el lugar que se encarga de enseñar metodologías de innovación, pero teniendo como eje central la interdisciplina. Porque nos hemos dado cuenta que para poder solucionar problemáticas de alto impacto es fundamental que participen personas con distintas expertise en distintas áreas para que se complementen y finalmente logren desarrollar un proyecto potente. Y eso es un poco lo que nosotros tratamos de enseñar a través del DILAB. Tomamos alumnos de las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial y Diseño. Armamos equipos multidisciplinarios, les entregamos una temática común para que trabajen durante el año, identifiquen un problema y desarrollen una propuesta de solución durante un año para resolver ese problema. Perfecto. Y los tratamos de ir abordando un poco con temas que sean bastante lejanos a sus disciplinas para sacarlos un poco de su zona de confort y que empiecen a explorar temas diferentes. Y para que se sientan, como son de disciplinas diferentes, todos como en la misma igualdad de condiciones finalmente. Ya, ahora esos proyectos en general de los que habla usted, ¿se concretan, se materializan en la realidad o no? ¿O hay de todo, digamos? Hay de todo, de hecho tenemos varios casos de éxito súper interesantes en el DILAB. El primer proyecto importante que salió del DILAB de Santiago específicamente, que es una órtesis para personas con piel de cristal, que las personas con piel de cristal tienen la mano en capullo y no pueden hacer muchas de las actividades cotidianas, no pueden lavarse los dientes, no pueden abrir una puerta, no pueden tomar una cuchara, y ellas mediante la observación se dieron cuenta que podían crear una especie de guante con un imán y este imán se lo agregaban a las cosas. Entonces si le ponías un imán a una cuchara, ahora tenías la autonomía para realizar actividades tú solo. Entonces eso es lo que finalmente buscamos un poco en el DILAB, que quizás muchas veces la innovación se relaciona con
altas tecnologías, con una investigación profunda, pero también nosotros queremos enfocar la innovación centrada en el usuario, en las necesidades y los problemas que tienen las personas de manera cotidiana y resolvérselo, y que quizás esto no sea como un impacto económico enorme, pero sí realmente cambia la calidad de vida de una persona. A propósito de eso, está muy en boga el aprender haciendo. Nosotros hemos tenido dos experiencias muy interesantes con los alumnos de arquitectura de la Universidad San Sebastián que nos diseñaron la lavandería 21, y realmente para ellos fue una experiencia notable conocer personas con síndrome de Down. Nunca la habían visto, estar ahí con ellos. Después los jóvenes del DUOC, los estudiantes de diseño industrial, diseñaron el albergue móvil y empezaron a preguntarse preguntas que no eran necesariamente de diseño, tenían que ver con la vida cotidiana. ¿Usted comparte esa tesis? ¿Usted piensa que todavía hay demasiada teoría, falta la práctica? ¿Cómo ve eso usted como ideóloga, por así decirlo, de pedagogías nuevas? ¿En qué está en eso? Yo creo que lo más importante es la empatía. ¿Ya? Por sobre los contenidos, por sobre la metodología, es la empatía. Es decir, hacer que nuestros estudiantes sean capaces de colocarse en el lugar del otro. Ya, sí. Y entender sus necesidades. Sí. Porque muchas veces nosotros buscamos soluciones a los problemas que nosotros creemos que existen. Claro. Entonces, por sobre la teoría, por sobre la metodología por la cual se emplea, lo fundamental para nosotros en nuestro modelo es que los estudiantes sean capaces de empatizar con ese dolor que se denomina en innovación, con el dolor ajeno, que en algún minuto también puede ser de ellos. Para mí esa es la clave. Esa es la clave. Yo comparto 100%. De hecho, acabo de terminar un libro de un médico norteamericano de origen indio que se llama Ser Mortal. Y él decía que él estaba muy preocupado de los adultos mayores, de los ancianos, y decía que era muy distinto lo que ofrecía un hogar de ancianos a lo que los ancianos necesitaban. Absolutamente. O sea, no siempre coincidía. Entonces al final decía algo bien terrible. Decía, al final los hogares de ancianos son lugares que le solucionan el problema a los hijos. Exactamente. Fuerte, Porque el problema lo veía el hijo. O sea, siempre es quién tiene el problema. Claro. Lo fundamental en innovación es identificar problemas. Y normalmente la gente se confunde y lo que busca es soluciones. Busca muchas soluciones, está lleno de soluciones, pero no ha identificado claramente cuál es ese problema. Eso es fundamental. Y para identificar el problema, la empatía. Así que en las primeras clases de nuestros estudiantes siempre son en base a la empatía. Es decir, ¿cómo te sentirías tú si fueras tata? ¿Qué necesidades crees tú que tendría un adulto mayor, por ejemplo? Y en la segunda etapa ellos van a donde el adulto mayor y le preguntan, ellos salen mucho a terreno. La idea también dentro de la Academia de Innovación, no tan solo que aprendan la teoría de la innovación, que aprendan ciertas metodologías basadas en innovación, pero también salgan a terreno y también conversen con los que son del ecosistema de innovación de la región. Porque ellos tienen que aumentar su capital social. En algún minuto van a egresar de la universidad y van a tener que ser capaces de levantar proyectos. ¿Con quién tienen que hablar? ¿Con qué empresa del sector privado, del sector público también? Tienen que aprender a lograr comunicar una idea. Entonces, empatizar, lograr levantar una propuesta de solución frente a un problema que logra identificar, pero además comunicar la idea. Y ver las redes donde se puede sacar adelante. Contacto, pero comunicar es sumamente importante. Ellos tienen que desarrollar la capacidad de comunicación oral, verbal y escrita para poder, entre comillas, vender su idea también. La iglesia con Corfo tiene el Cowork B, donde hay un equipo muy interesante, hecho de profesores de la Universidad de Concepción, y ha sido muy notable cómo se han vinculado con otros jóvenes que andan en lo mismo, cómo se generan encuentros extraordinarios, y lo otro que yo lo encuentro admirable, la cantidad de jóvenes que hay que quieren innovar. O sea, ya muchos ya no están pensando en buscar un trabajo, sino que quieren arriesgarse con ideas nuevas. De hecho, hace poco estuvo acá un joven que egresado de arquitectura de la Universidad de Concepción, de hecho, que se dedica al reciclaje. Pero un mundo, circular,
un mundo, o sea, ahí hay un mundo. Entonces me contaba la arquitecta que estaba aquí con nosotros, que comparado con otros países reciclamos creo que el 3% respecto de otros 7%, o sea, hay todo un mundo. Lo que pasa es que también ha aumentado la conciencia social, ha aumentado la conciencia en torno a la sustentabilidad ambiental, no tan solo siempre hablábamos de sustentabilidad económica, pero la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social. Entonces por eso aparece muy fuerte en Chile el concepto de innovación social. Yo le agregaría también la sustentabilidad cultural, porque un país sin cultura, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Y en qué están así proyectos concretos que le están dando vuelta, que están en proceso de ejecución? ¿En qué están en eso? Bueno, nosotros en la universidad, después de que todos los años ya que han pasado, que el DILAB cumple 7 años este año, ya nos dimos cuenta que esto de la interdisciplina es un tema súper potente y no queríamos cerrarnos solamente en estas 3 carreras en las que estábamos. Entonces creamos el modelo educativo UDD Futuro, que dentro de UDD Futuro se llama. Dentro de este modelo educativo, uno de sus pilares fundamentales es la interdisciplina. Entonces lo que nosotros esperamos es que al 4 años más, al menos todos los alumnos de la universidad tengan la posibilidad de pasar por un curso interdisciplinario. Porque nosotros también queremos que los alumnos pasen por esto de conocer a otra persona, que tenga otros conocimientos, que sepan complementarlos con ellos y que vivan esta experiencia antes de salir al mundo laboral, que son muchas cosas que las carreras tradicionales no las enseñan. Esto de empezar a valorar las ideas que tiene el otro, a complementarlas con las ideas que tiene otra persona y crear una propuesta potente es lo que nosotros queremos enseñar a los estudiantes. Esto lo hacemos principalmente basado en un desafío. Les planteamos un desafío que puede ser abordado por las disciplinas que participan y esperamos que ellos lo resuelvan. Ya, pero ¿son desafíos teóricos o reales? No, son desafíos reales. Por ejemplo, empezamos este año con un piloto. Tenemos un curso que es para alumnos de periodismo, arquitectura y diseño. Y ellos lo que les pedimos es que desarrollaran alguna propuesta para potenciar el uso de la bicicleta en Concepción. Entonces esto es un desafío concreto, tienen que llegar con una propuesta de solución, pero que tiene que abordar a las 3 disciplinas. Esto implica también arquitectura, periodismo y diseño. Y esto también implica muchas veces voluntades también de los mismos directivos y de los mismos profesores, porque los profesores tampoco están acostumbrados a trabajar con alumnos de una disciplina diferente. Y que empiezan a cuestionar también. Exactamente. Puede pasar que ellos crean que su parte es la más importante o esperan que los alumnos sepan estos contenidos o que vengan con una base disciplinar que los alumnos de otras carreras no las tienen. Entonces también esto se transforma en un desafío no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Interesante eso, Sí, ¿Cómo ha sido la reacción de los profesores? No, yo creo que en la Universidad de Concepción hay mucha voluntad de trabajar en forma interdisciplinaria, mucha. También la Academia de Innovación ya 2 años consecutivos hace cursos especiales también para los profesores en el marco de la Escuela de Verano o de la Escuela de Invierno, para formar también profesores en las metodologías asociadas a innovación, Design Thinking, Canvas, etcétera, para que también vayan manejando el mismo lenguaje, porque o si no van a haber estudiantes que están, entre comillas, más adelantados que los mismos profesores y entusiasmar a los profesores. Así que no, afortunadamente en la Universidad de Concepción sí se habla más de interdisciplina y estamos un poco orientados hacia esa área. Quiero hacerle una pregunta complicada, que nos salga de acá, por favor. ¿Ustedes piensan que lo que les enseñan a los alumnos hoy día en la básica, en la media, en la universidad, les va a servir en 10 años más? A ver, nosotros en la universidad lo que tenemos que enseñar es saber buscar correctamente el conocimiento. Eso es lo que tenemos que enseñar. Porque, claro, o sea, los estudiantes hoy en día se meten a internet y está todo, pero ellos tienen que saber discriminar lo que realmente es el conocimiento y no lo que es mentira. Porque claro, cuando los estudiantes trabajan en el área, por ejemplo, en el caso mío, farmacología, es mucho más fácil ponerse en una página de internet que no es de las más académicas, por decir, pero ellos tienen que aprender a discriminar, porque es imposible, con el avance del conocimiento que existe hoy en día, que nuestros estudiantes salgan con el conocimiento acabado. Ellos tienen que aprender a discriminar dónde está el verdadero conocimiento.
Y eso sí también no es fácil, eso no es fácil, porque nosotros hablamos de criterios, más que enseñar farmacología, por ejemplo, en el caso nuestro de farmacología, de los fármacos, su mecanismo de acción, su efecto adverso, criterio farmacológico. Yo te tengo que formar para que tengas criterio farmacológico. Es lo que se llama el discernimiento, digamos. Exactamente. Y eso requiere muchas virtudes, ¿eh? La virtud de la prudencia, la virtud de la sabiduría, la virtud del consejo, de trabajar en conjunto. ¿Y tú cómo ves eso? Porque yo veo, digamos, los avances en neurociencia, en una cantidad de temas, y yo tengo la impresión que las salas de la aula de clase están iguales. Por ejemplo, alguien me contaba, por ejemplo, que hay muchos niños que no tienen contacto con la tierra, o sea, no tienen contacto con la tierra, no han visto un animal en su vida, o sea, hay un cambio copernicano que pasa por las aulas. O sea, ustedes están en la dirección, piensan, son como punta en la universidad, un poco eso. O sea, yo creo que lo que nos está quizás faltando mucho es también el desarrollo de habilidades blandas específicamente. Porque muchas veces esto de trabajar en equipo es un tema complejo y que no se lo enseñan finalmente a nadie, ni en el colegio, ni en la universidad. Es cosas que uno que de alguna forma tiene que ir aprendiéndolas en el camino. También hay temas como la proactividad, que muchas veces estamos acostumbrados a que los estudiantes se queden con lo que les pide el profesor. Tienes que hacer esta tarea, tienes que traer esto, pero tampoco les incentivamos muchas veces que sean proactivos, que busquen y que aprendan algo más que esto. Y esa es una de las cosas que ahora estamos tratando de meterles, que son importantes, que son fundamentales y que son finalmente lo que les va a marcar cómo ellos van a trabajar más adelante, va a marcar la diferencia. Y aprender a fracasar también, muy importante. Muy importante. Vamos a una pausa y vamos a hablar sobre un tema muy importante, el fracaso en la innovación. Escríbanos a @pediálogo, estos temas son de interés común, y sobre todo ver que hay tantas personas que están innovando por una sociedad, por un Chile, por una región mejor. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos en diálogo con nuestros alumnos de audiovisual y multimedia, el Arzobispado y Canal 9 Bio Televisión, y estamos hablando ni más ni menos que la innovación en los estudiantes, es decir, cómo generar esta nueva mentalidad de innovar, y hemos llegado en la primera parte a conclusiones bien interesantes. Pero yo quisiera preguntarle ahora a nuestra invitada Jacqueline Sepúlveda, Gabriela Riquelme, que detrás de esto hay mucho dolor, mucho sacrificio, mucho fracaso. ¿Le enseñan en la universidad a usted a fracasar a los alumnos y verlo como una gran puerta del éxito, como decía Churchill, entre paréntesis, profesora? No, yo creo que la universidad no enseña a fracasar. Yo creo que la vida, la escuela de la vida es la que enseña a fracasar. Y el fracasar va a depender del concepto de qué es lo que es fracaso. El fracaso, que si de cuántas veces nosotros los académicos escribimos muchos proyectos, escribimos 10, nos ganamos 1. Eso no es un fracaso, es parte del aprendizaje. ¿Ya? Pero estamos viviendo una cultura, especialmente con nuestros estudiantes, inmediatista. Entonces ellos tienen la sensación de que todo tiene que ser inmediato. Por lo tanto, lo que nosotros debemos tratar de alguna manera de enseñarle a nuestros estudiantes es a tolerar frustraciones. La tolerancia a la frustración es la clave para seguir avanzando, no quedarse pegado en que si no resultó la primera, no importa, si no resultó la segunda, tampoco importa, si no resultó la tercera, no importa, pero tener claridad de qué es lo que se quiere. Siempre les decimos a nuestros estudiantes: persigue tu sueño. Porque si realmente tienes ese sueño, realmente tienes ganas de cumplirlo, lo vas a lograr. Pero si no, y las cosas más difíciles son las que más cuestan. ¿Qué es fácil en la vida? Mientras más difícil, más se disfruta. Sí. Más se disfruta. Sí. Ahora, hay experiencia
bien interesante de verdaderas pasiones, ¿ah? Por ejemplo, en el mundo del arte, verdaderas pasiones en el mundo de la industria, ¿ah? Por ejemplo, uno ve Honda era una persona muy humilde en todo sentido, y él dijo: yo quiero tener la mejor fábrica de motos del mundo, quiero competir, y realmente llegó a tener una industria que fabrica una moto cada 60 segundos. O sea, después Steve Jobs, por ejemplo, él tenía la obsesión por las cosas bien hechas. Era interesante eso. A diferencia de Bill Gates quería ser rico, siempre lo dijo. Sí. Pero no Steve Jobs, no, dijo: no, a mí no me interesa, yo quiero la perfección. ¿Qué es lo que pasa en eso? Una sociedad tan interesada en el dinero, tan consumista, porque esto tiene también un poco de idealismo. ¿Qué pasa con los estudiantes cuando conversan sobre sueños, por ejemplo? En la innovación que nosotros les enseñamos, finalmente esperamos que de alguna forma se obsesionen, pero se obsesionen de una manera sana. No, se entiende. De que se apasionen con esto, y que al final para ellos muchas veces este es como su hijo, es su guagua, y que el proyecto sean capaces de agarrarle tanto cariño al final, que estén dispuestos a trasnochar más, que estén dispuestos a dedicarles muchas más horas de trabajo, porque al final, si no les apasiona y ellos no están tan convencidos de que el problema que identificaron es un problema potente y que la solución que están creando este problema realmente da solución y es eficiente, eso es lo que nosotros buscamos realmente, que ellos crean, se apasionen y se convenzan a ellos mismos que su solución es una solución potente. Y con esto ya va a ser mucho más fácil seguir avanzando y seguir también, por supuesto, convenciendo a otras personas y haciéndoles entender la importancia de su proyecto y el valor que este tiene. ¿Los empresarios enganchan con esto, no? Sí, mucho. Ya, a ver, ¿por qué nos cuenta un poco eso? Enganchan mucho, y sobre todo, un poco retomando la pregunta anterior, en el caso de los estudiantes de la Universidad de Concepción, que tienen afortunadamente una conciencia social muy grande. Ya. Yo lo digo con mucho orgullo. La Universidad de Concepción tiene a los estudiantes de los quintiles más bajos y sienten que al cabo de un tiempo ellos tienen que retribuir lo que la vida le dio como una oportunidad. Esa es una... está en el corazón de la universidad. Qué bueno, de los estudiantes. Qué bueno. Es el CUD, es una universidad que se caracteriza por generar movilidad social. Sí, claro. Por lo tanto, el estudiante está consciente de que tiene una oportunidad. Y está consciente además, y quiere hacerlo, de retribuir también a la sociedad. Y eso ha sido un cambio que nosotros hemos notado justamente en la Academia de Innovación. La Academia de Innovación surge como hacer innovación y emprendimiento con base científica tecnológica, grandes desarrollos farmacéuticos, etcétera, y lentamente ha ido evolucionando hacia la innovación social, porque los mismos estudiantes sienten que es gratificante poder ayudar a alguien. Sí. Entonces eso ha sido realmente... Hacer algo por alguien. Hacer algo por alguien. Y ahí aparece el concepto de voluntariado. Maravilloso, porque las cosas pasan por las personas. O sea, los estudiantes muchas veces lo hacen por ellos también, pero cuando notan que un trabajo de equipo donde se conocen dentro de la universidad y pueden resolver un problema y pueden ayudar, yo de lo que más he notado justamente en los últimos años de la Academia de Innovación, esa tremenda conciencia social de nuestros estudiantes, y nos hace sentir tremendamente orgullosos. Ya. O sea, esta innovación B entró en la cultura, digamos. Por lo menos en nuestros estudiantes es muy fuerte. Yeah. Nosotros nos equivocamos en el diagnóstico, en una fase de inicio, insisto, nosotros pensamos que íbamos a hacer innovación de base científica tecnológica, que íbamos a generar nuevos productos, que esos productos los íbamos a transferir, y probablemente muchos de nuestros estudiantes su tesis se iban a transformar en emprendimiento. Algunos también tenemos ejemplos exitosos de ese tipo, pero la mayoría ha sido de estudiantes que están preocupados de hacer un cambio de conducta, que es el concepto de innovación social. Estuvieron aquí hace algunas semanas dos profesores de la Universidad de Concepción de Ingeniería Biomédica y realmente investigaciones muy aplicadas a cambiarle la vida a enfermos crónicos, realmente notable. ¿Y en la universidad de ustedes está pasando algo similar? De hecho están pasando muchas cosas. A ver. Tenemos una dirección de emprendimiento y responsabilidad pública, y de hecho la universidad fue reconocida por el Ashoka U, que es una asociación global de universidades que reconoce a las universidades que tienen iniciativas relacionadas con la responsabilidad pública y la innovación social. Somos de hecho la única universidad en Chile que tiene
ese reconocimiento. Tenemos también varios voluntariados donde los alumnos participan en sus vacaciones de verano, sus vacaciones de invierno, viajan a otros lugares, tenemos también operativos del área de la salud. Entonces esperamos también que los alumnos no solamente se desarrollen en sus carreras, sino que también entiendan que con sus propias disciplinas pueden aportar a la vida de otras personas, y lo hacen totalmente voluntario y participan una cantidad importante de alumnos de todas las carreras, porque por una parte los veían ellos como participar, por ejemplo, de trabajos de verano, de construir una casa, pero también se empezaron a dar cuenta que desde sus propias disciplinas podían también entregarle valor a una persona. Por eso se hacen operativos de salud, los diseñadores ayudan a pequeños empresarios, los ingenieros comerciales los asesoran en áreas administrativas. Entonces finalmente utilizar sus conocimientos para un aporte a la sociedad finalmente. Fantástico. A mí me parece que a través de estas asignaturas que son de tipo complementaria podemos realmente avanzar en una formación integral de nuestros estudiantes. Ya no es formar profesionales, insisto, es formar ciudadanos con una formación integral. O sea, en el fondo la universidad como lugar donde se forman a los profesionales pasó a un lugar donde hay un pensamiento más crítico, a propósito de lo que usted hablaba, hacerse las preguntas. Sí, un pensamiento más crítico y con un interés real de resolver. O sea, el tema de la ejecución y eso requiere salir de su propio espacio. Yo veo ahí algo importante. Ahora, ¿cómo entran en esto, por ejemplo, el pensamiento filosófico, el pensamiento teológico, el arte, la cultura? ¿Cómo entra en esto? Porque podríamos estar muy volcados a soluciones reales de problemas prácticos, pero la dimensión más angustiante del ser humano, digamos, puede quedar un poco entre paréntesis. ¿Cómo ustedes conversan con la disciplina humanistas? Muchísimo. La filosofía es clave, por ejemplo. Nos parece que la capacidad de cuestionamiento se aprende a través de la escuela filosófica. Es decir, es imposible no cuestionarse algo, porque si no nos cuestionamos pensamos que todo está bien, o sea, es fundamental. En la Facultad de Humanidades y Arte tenemos muchos estudiantes que participan de la Academia de Innovación. Qué bueno, mire. Mucho, claro, del Departamento de Música, del Departamento de Español, del Departamento, nosotros hemos, por ejemplo, hemos diseñado actividades en donde ellos a través del arte son capaces de expresar un sentimiento. Por ejemplo, el tema que abordamos mucho es adicción a droga. A través de adicción a droga le hemos pedido a través de talleres literarios que sean capaces de escribir su experiencia del consumo de droga, y estudiantes que sean capaces de plasmar a través del arte cómo ha sido esa experiencia en el consumo de droga. Entonces es una manera distinta de entregar un mensaje de prevención frente al consumo de droga. Es decir, cómo algo que realmente puede acabar con la juventud, puede acabar con el desarrollo de una persona, ellos lo expresan no tan solo con ese lenguaje de no consumas droga, sino que a través de un relato, a través de una expresión artística. Así que tenemos experiencias fantásticas con la Facultad de Humanidades y Arte. ¿Cómo se imaginan ustedes un aula de clase en 10 años más? ¿Se lo imaginan cómo está ahora el profesor que sabe, los alumnos que escuchan, ven una cosa más circular, ven tal vez que no hayan salas de clase? Porque esto va muy rápido. Por ejemplo, la robótica, nos contaban estos dos ingenieros, que lo más probable es que aquí a algunos años más, cuando se mejoren las comunicaciones, una persona puede estar en Alemania operando a alguien en el hospital regional. ¿Ha pensado? Absolutamente, se viene muy fuerte el proceso de automatización y cómo eso va a impactar en el campo laboral. Las universidades deben prepararse para eso. Y yo creo que a futuro cada vez va a disminuir más el tiempo de que los estudiantes van a permanecer en el aula. Solamente van a estar en el aula para trabajar en forma colaborativa con sus profesores. Y la educación y la formación va a estar centrada netamente en el estudiante. El profesor simplemente va a guiar un proceso.
Y entonces yo creo que esas clases teóricas, esas clases magistrales, yo creo que se van a acabar. Y justamente retomando lo del comienzo, es decir, vamos a tener que enseñar a buscar los reales contenidos, los que son realmente verdaderos. Entonces, yo creo que van a cambiar las estrategias metodológicas. Yo creo que va a ser aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, en donde se le van a colocar grandes desafíos a los estudiantes. Por eso, por un lado, más que temas, yo creo que grandes temas, cambio climático, energía, recursos hídricos, envejecimiento. Sentido de la vida. Sentido de la vida, exacto. Grandes temas y se van a abordar en forma interdisciplinaria. Y por sobre todas las cosas, yo creo que las universidades nos vamos a tener que hacer cargo de este cambio que va a venir en el mercado laboral con la automatización y con el manejo de datos. Y un dato interesante, por ejemplo, el MIT, que está dentro de la institución de educación superior más importante a nivel mundial, tiene solamente 5 facultades y ahora acaba de crear el primer college, en donde los estudiantes van a salir durante sus primeros años con el grado de bachiller. ¿Bachiller en qué? Bachiller en el manejo de datos e inteligencia artificial. Mira. Entonces eso es lo que viene. Yo creo que las universidades tienen que pensar un poco que nuestros estudiantes necesitan tener esa formación, independiente si la van a ocupar en su campo laboral, pero eso es algo que no es una responsabilidad que no podemos evadir. O sea, en el fondo, la formación para un trabajo específico hoy día no tiene ningún sentido, porque va a necesitar de los otros para poder de la interdisciplina asumir el cambio. Y eso se tiene que aprender dentro de la universidad, porque aprovechando que están todas las áreas del conocimiento, no podemos esperar que los ingenieros salgan y se junten con los farmacéuticos, o los farmacéuticos se junten con los abogados después de que ya han sido egresados. Así el capital social lo tienen que generar ahí. Interesante eso, ¿eh? Y en el mundo del diseño, bueno, un mundo tan fascinante, la verdad. ¿En qué están en esa línea? ¿Cómo están pensando educar a los próximos diseñadores? Yo lo que veo que en el área específica del diseño está un poco empezar a incorporar a otras disciplinas dentro del diseño para no dedicarse a diseñar entre diseñadores, sino también diseñar basado en las necesidades que otros tienen, de ver qué necesidades hay en otras áreas. Nosotros nos hemos dedicado mucho, lo hicimos un poquito al revés de lo de ustedes, nosotros nos metimos en el área primero de negocios, de diseño, de ingeniería, y ahora estamos empezando a abordar el área de la salud. ¿Por qué nos estamos empezando a meter en esto ahora? Porque independiente de que vemos que existe harta innovación en el área específicamente de investigación, nosotros también queremos darle solución a problemáticas de salud cotidianas, del día a día, de cómo interactúa un médico con un paciente, qué herramienta necesita, cómo podría hacer su trabajo más eficiente. Cómo hacer las preguntas, muy importante. Exactamente, cómo la persona entiende también, por ejemplo, un tratamiento. Hay una infinidad de problemas sociales dentro de la salud que son súper importantes y que son los que nosotros ahora estamos mirando para abordar, cómo hacer más eficiente los tratamientos y la gestión de salud, y con esto también obviamente mejorar la calidad de vida no solo de los funcionarios sino también de los pacientes que reciben esta atención. Una pregunta un poco compleja, pero bueno, hay que hacerla. Este es un programa que pretende generar debate, discusión. ¿Ustedes piensan a veces que esta innovación, que es importante, falta mucho todavía para que llegue a las personas más pobres, más vulnerables? ¿Ustedes creen que este es un ejercicio muy democrático en el sentido que fácilmente puede llegar a las personas más pobres? ¿O todavía responde a un pensamiento, no digo que esté, pero lo doy como un dato, un pensamiento más bien de élite? Porque siempre en el fondo tengo esa duda, porque por ejemplo en Chile en los años 80 habían 125.000 estudiantes universitarios, hoy día 1.200.000, pero uno no ve, por ejemplo, que haya un acceso a la salud como uno quisiera, a un abogado, a un ingeniero. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, yo creo que por lo menos en el caso nuestro en la universidad nosotros vemos que sí estamos pensando justamente en los más vulnerables. Voy a poner 2 ejemplos en honor al tiempo. Uno de ellos, nosotros tenemos un proyecto sobre reinserción social.
y estamos generando un modelo de innovación en gestión con Gendarmería de Chile para efectivamente lograr la reinserción social. Sí, ¿ya? Conozco, y eso es justamente apunta hacia las personas más vulnerables. Sí, ¿ya? Ese es un ejemplo concreto. El segundo ejemplo concreto guarda relación con el adulto mayor. En el año 2025 el 20% de la población va a pertenecer al adulto mayor vulnerable, independiente de su condición socioeconómica, es vulnerable, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros estamos avanzando con ello hacia la alfabetización digital del adulto mayor. Por lo tanto, dos grandes proyectos muy concretos en el cual estamos trabajando en la Universidad de Concepción con nuestros estudiantes y que apuntan justamente, más que en la segmentación rico-pobre, en la segmentación que nosotros denominamos perfil de personas vulnerables. Claro, claro, sí, cierto. ¿Y ustedes? Bueno, en la UDD tenemos una iniciativa que ya lleva 2 versiones que se llama Semana I. La Semana I es una actividad en la cual de alguna forma buscamos paralizar la universidad por 3 días y juntamos a alumnos de diferentes carreras y les pedimos que ellos postulen a un desafíos que son planteados por empresas, por instituciones o por profesores de la universidad. Y ellos dicen, a mí me interesa resolver este desafío. Se inscriben en este desafío y tienen 3 días donde no tienen clase, sino que se dedican directamente a dar solución a estos desafíos. Y muchos de estos desafíos son desafíos sociales, son ir a un lugar, ir a una caleta, ir a ayudar a unas personas de escasos recursos, de contactarse finalmente con las personas y darles una solución en el lugar en el cual tienen finalmente estos problemas. Y para mí realmente lo que nosotros podemos hacer como a corto plazo es que lleguemos a solucionarles los problemas a las personas, por ejemplo, que tienen necesidades que muchas veces se pueden resolver de maneras más simples de las que nosotros realmente creemos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero creo que apuntaron a temas muy, muy complejos que tenemos en nuestra sociedad. Les agradecemos mucho su participación y escríbanos a @pediálogo. Este es un programa hecho pensando en ustedes y estamos muy agradecidos que hayan venido. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.